al igual que los demás programas de la suite de Microsoft, Word, Excel, Access, etc., es posible fijar una serie de información junto al archivo, un título, un nombre de autor o administrador de proyectos, una descripción, datos estadísticos. De este modo, gracias a estas informaciones, será más fácil buscar un archivo de proyectos. Si hacemos un clic en el botón archivo, ya accedemos a la opción información del proyecto. Veremos la información del proyecto relacionada con una serie de propiedades que ya coge por defecto. Por ejemplo, la fecha actual, la fecha de dictado, la última modificación o la prioridad que tienen las tareas. También hay otras tareas, otras propiedades que nosotros hemos establecido. Por ejemplo, la fecha de comienzo del proyecto y el cálculo automáticamente la fecha de finalización, dependiendo del tiempo que tarde en realizarse las tareas. Si hacemos clic en la lista desplegable, información del proyecto, podemos acceder a la parte de las propiedades avanzadas, donde aparecerá el cuadro de diálogo, propiedades del proyecto, donde tenemos las distintas propiedades donde podemos rellenar. En la ficha de resumen podemos incorporar el nombre del proyecto, el asunto, el autor, la organización, algunas palabras claves también relacionadas con el proyecto, que usaremos si fuera necesario para localizar el proyecto. También podemos agregar algunos comentarios. La propiedad base del hipervínculo la podemos utilizar para no tener que usar toda la ruta al insertar un hipervínculo dentro del archivo del proyecto. La base del local o del hipervínculo. La opción vista previa crea una imagen que después podemos mostrar en el explorador de archivos. En la ficha general encontramos información del proyecto, tipo de archivo, donde se ubica, tamaño, fecha de la última modificación y atributos. También podemos ver información relacionada con esto en estadísticas. En la ficha personalizar podemos crear personalidades en el proyecto que sean necesarias, por ejemplo, para guardar ahí una fecha límite que no debe sobrepasar el proyecto a modo informativo o el presupuesto total máximo. También podríamos crear la propiedad email y guardar ahí la dirección del correo ahí, la dirección del jefe del proyecto. Escribimos ahí el tipo que es texto. Aquí escribimos el valor. Hacemos clic en el botón de agregar. Ya vemos que ya tenemos la propiedad agregar proyecto. Vamos a incorporar ahora la propiedad presupuesto máximo, tipo número, 1.200.000 soles. Vamos a agregar y ya tenemos esa propiedad guardada a nivel informativo. Hacemos clic en aceptar y ya tenemos establecidas las propiedades del proyecto. Siempre que sean necesarias, podemos agregar y cambiar alguna propiedad. Siempre recuerden que no queremos cambiar, archivo, información y necesitamos priorizar. También podemos entrar a las estadísticas del proyecto desde la lista desplegable, información del proyecto. Desde aquí podemos ver tanto la fecha de inicio como la fecha de fin del proyecto y algunas estadísticas en cuanto a duración, trabajo, costos, etc. Antes de incorporar las tareas al proyecto, debemos pasar por el cuadro de diálogo, información del proyecto. Aquí vamos a establecer los datos muy importantes para el desarrollo del mismo. Podemos acceder al cuadro de diálogo, información del proyecto, a través de la pestaña Proyecto de la cinta de opciones y haciendo clic en el botón Información del proyecto. Dentro del grupo Propiedades. Lo primero que debemos seleccionar es la forma en la que se va a programar el proyecto. En la lista desplegable Programar a partir de, podemos seleccionar si el proyecto se programará a partir de la fecha de comienzo del proyecto, que es lo más normal, o a partir de la fecha de finalización del proyecto. Veamos gráficamente la planificación de Microsoft Project 2016 de un proyecto. Lo podemos planificar desde la fecha de comienzo. Si es así, Project calculará la fecha de finalización. Para ello, tendrá en cuenta las tareas y el tiempo transcurrido. Si programamos la fecha de finalización,
del proyecto, Project calculará la fecha del comienzo. También tendrá en cuenta el tiempo transcurrido. Lo más normal es programar el proyecto desde la fecha de comienzo, es decir, nosotros conocemos la fecha de inicio del mismo y Project calculará después la fecha de finalización. En este caso, las tareas están programadas para acabarse lo antes posible. Fijémonos cómo al seleccionar fecha de comienzo del proyecto, todas las tareas comienzan lo antes posible. Si seleccionamos fecha en programar a partir de la finalización del proyecto, todas las tareas comienzan lo más tarde posible. Vamos a dejar establecido programar a partir del comienzo del proyecto. Y fijémonos cómo tenemos la posibilidad de seleccionar ahora cuándo comienza el proyecto. Si ya la conocemos, podemos establecerla directamente o a través del calendario. Teniendo en cuenta que en el proyecto de ejemplo que tenemos, ya están establecidas todas las tareas. Project ya ha calculado la fecha de fin. La fecha actual, el proyecto lo ha seleccionado a través de la fecha de sistema. La fecha estado no la hemos establecido aún, pero lo vamos a utilizar para hacer cálculos, especificar trabajos, etc. Si se especifica NOD como está establecido en el mismo, se asume como la fecha de estado es la fecha actual. En la lista calendario estableceremos cuál es el calendario que vamos a utilizar. Se usará para calcular los periodos laborables del proyecto. En este caso tenemos un calendario personalizado que se llama casa. Y la prioridad de las tareas indicamos las tareas para que no sean retrasadas. Lo normal es aquí que sea entre 500 y 1000. Lo normal es 500 normal y 1000 es una proximidad máxima. En el cuadro de diálogo también podemos elegir las estadísticas. Desde de archivo e información, también podemos establecer la fecha de comienzo del proyecto. También podemos decirle a partir de cuándo se programa e incluso establecer la fecha de estado. También podemos elegir el calendario del proyecto y podemos establecer la prioridad de las tareas. Por tanto, ya hemos visto que podemos llegar a establecer la información del proyecto o desde el cuadro de diálogo, información del proyecto, de la pestaña proyecto, botón información del proyecto, o también desde la opción de archivo, información. Sea cual sea la opción que elijas para establecer la información del proyecto, es importante que se establezca toda la información antes de comenzar a introducir las tareas. Otra tarea importante que tenemos que tener en cuenta antes de incorporar las tareas al proyecto es establecer el calendario del proyecto. Hay 4 tipos de calendarios en proyecto. Calendarios base, calendarios del proyecto, calendarios de tareas y calendarios de recursos. El calendario base casi siempre se usa como plantilla para las tareas y recursos. Define el horario estándar, laborable y no laborable de todos los proyectos de organización. Especifica el horario laborable de cada día, los días de la semana y las excepciones, y también los días festivos. Hay 3 tipos de calendarios base establecidos, que son el estándar, que son de 8 a.m. a 5 p.m. y con una hora para el almuerzo a las 12. El calendario de las 24 horas va de 12 a.m. a 12 a.m. sin descanso interrumpidamente todos los días. Y luego tenemos el calendario turno de noche de 11 p.m. a 8 a.m. con una hora de descanso a las 3 a.m. En los otros 3 tipos de calendario, proyectos, tareas y recursos, se usa un calendario base como plantilla y después se modifica para reflejar los días y horas laborables específicos del proyecto, de los recursos o de las tareas individuales. Esos calendarios son especialmente útiles para realizar seguimiento de excedencias, turno de trabajos o tareas que se completan con equipamientos que se usan por las noches o durante los fines de semana. Para establecer en Project el calendario del proyecto, podemos acceder desde la pestaña Proyecto, Información del proyecto. En la lista desplegable de calendario podemos elegir cualquier calendario que elegimos, el estándar, el turno de noche o el de 24 horas.
En Microsoft Project, los calendarios base casi siempre se usan como una plantilla para definir el calendario del proyecto, los calendarios de tareas específicas o los calendarios de recursos. Si estás usando la versión de Project profesional, puede ser que tengamos restringido el uso de crear calendarios base, ya que los calendarios de empresas se pueden utilizar sobre proyectos sobre Microsoft Project Server. Si estás utilizando la versión estándar de Project, como usuario, eres el responsable de crear calendarios del proyecto, es decir, tu calendario base. Si accedemos desde la pestaña Proyecto al cuadro de diálogo Información del proyecto, a través del botón Información del proyecto, podemos mostrar los calendarios base del proyecto. Se han configurado por defecto 3 calendarios base, el estándar, 24 horas y el turno noche. El estándar es un calendario base que tiene una semana laboral de lunes a viernes de 8 am a 5 pm, con una hora de periodo no laborable entre las 12 pm y la 1 pm. El calendario de 24 horas es un calendario base que no tiene descanso. Todo el tiempo, de domingo a sábado, de 12 a 12, está establecido como tiempo de trabajo. Y por último, el calendario turno-noche. Este calendario tiene establecido los tiempos de trabajo que van desde la noche de lunes al sábado por la mañana, de 11 pm a 8 am, con una hora de tiempo de descanso entre las 3 y las 4 de la mañana. Todos los calendarios que aparezcan adicionalmente en este listado serán calendarios que hemos creado nosotros personalizadamente. Para establecer el calendario del proyecto, simplemente seleccionamos uno de ellos, los 3 calendarios base, por ejemplo el estándar, y hacemos clic en aceptar. Si necesitamos hacer algún cambio al calendario estándar, simplemente desde la pestaña Proyecto, en el botón Cambiar tiempo de trabajo, hacemos clic y podemos acceder a la programación del calendario estándar y modificar horarios laborables e incluso incorporar algunas excepciones y días festivos. E incluso podemos crear un nuevo calendario a partir del estándar o de cualquiera de los otros calendarios base del proyecto. Desde aquí podemos también acceder a los calendarios de recursos, por si tenemos que cambiar algún calendario de algún recurso, es decir, alguna persona que trabaja en el proyecto y que tenga un horario diferente al calendario base del mismo, o algún día de vacaciones, algún festivo que haya que incorporar al calendario de esa persona. Si ninguno de los calendarios que nos ofrece el proyecto se adaptan a nuestro horario de trabajo, podemos crear un calendario nuevo. Puede ser un calendario nuevo desde cero o podemos crear una copia de los calendarios base ya existentes y luego hacer modificaciones en los días y horas laborables. Para ello vamos a hacerle clic en la pestaña Proyecto y vamos a hacer clic en la opción Información del proyecto. Primeramente vamos a ver qué calendarios tenemos establecidos en el proyecto. Para este proyecto tenemos establecido el calendario estándar. Tenemos que hacer ciertas modificaciones en este calendario, por tanto podemos hacer dos cosas, o modificar directamente el estándar o crear un nuevo calendario basado en el estándar, que es lo más normal. Vamos a hacerle clic al botón aceptar y vamos a ir desde la pestaña proyecto al botón cambiar tiempo de trabajo. Desde ahí podemos observar que tenemos establecidos el calendario estándar y aunque desde aquí podríamos hacer ciertas modificaciones a este calendario, lo que vamos a hacer es crear un nuevo calendario basado en el calendario estándar. Para ello, hacer clic al botón crear calendario que tenemos en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo. Establecemos el nombre del calendario, construcción. Y vamos a hacerle una copia del calendario estándar. Hacemos clic al botón aceptar. Fijémonos como ahora tenemos establecido como calendario del proyecto el calendario construcción. Una vez creado el calendario, vamos a establecer el horario laboral. Vamos a las pestañas Semanas Laborales y hacemos clic en Detalles. Seleccionamos de lunes a viernes. Para ello, vamos a hacerle clic en lunes y luego con Shift seleccionamos viernes. Y ya quedan seleccionados todos los días.
de lunes a viernes. Luego hacemos clic en establecer días, periodos laborables específicos y vamos a poner el horario. En este caso, el horario será desde las 7 hasta las 12. 7 hasta las 12. A 12. Muy bien. Después tendremos una hora para almorzar y estableceremos la segunda parte del horario desde la 1 hasta las 5. Si presionamos la tecla de función F2 para cambiar el horario, sería de 1 hasta las 5. Tecla de función F2 hasta las 17 horas. Ahora seleccionamos únicamente el sábado y hacemos clic al botón establecer días en estos periodos laborables. Serían de 7 a 12 para solo sábado. Ahora hacemos clic en aceptar y ya tenemos establecido el horario. Fijémonos cómo ha cogido esos periodos laborables en nuestro calendario. En cualquier día que nos situemos en nuestro calendario, tenemos que el nuevo horario laboral establecido es de 7 a 12 y de 1 a 5. ¿Qué ocurre con los sábados? Si nos situamos en un sábado, observemos cómo el horario laboral ha cambiado a la jornada laboral que hemos establecido para sábado, de 7 a 12. Ahora hacemos clic en aceptar y ya tenemos creado el nuevo calendario basado en el estándar que se llama construcción, con el nuevo horario laboral. Ahora hacemos clic en información del proyecto, que este calendario es el que tiene que estar. Ahora mismo tenemos el estándar, pero hacemos clic en la lista desplegable, vemos que aquí está el calendario construcción. Este es el que tiene que estar ahora seleccionado en información del proyecto para que todo el proyecto se base en ese nuevo horario laboral. Hacemos clic en aceptar. Este es un paso muy importante que no se debe olvidar. Una vez que se ha creado el nuevo calendario, se tiene que asociar al proyecto. Y eso lo hemos hecho desde la ventana Proyecto, Información del proyecto. También podríamos haberlo hecho desde Archivo, Información, estableciendo en la propiedad calendario del proyecto el calendario nuevo que hemos creado. Project no incluye festivos predeterminados ni vacaciones en el calendario, pero podemos agregarlos a cualquier calendario existente o al que hayamos creado, para asegurarnos de que no está programado el trabajo en esos días festivos o en esas vacaciones. Para añadir los festivos y vacaciones al calendario laboral, hacemos clic en la pestaña Proyecto y clic el botón Cambiar tiempo de trabajo. Primeramente nos fijamos que el calendario seleccionario es el correcto. En este caso, en el calendario de este proyecto es el calendario construcción. Es un calendario que hemos creado personalizado, introduciendo las jornadas laborales y ahora pretendemos introducir las excepciones o días festivos o vacaciones. Para poder incorporar estas vacaciones o festivos, tenemos que estar situados en la pestaña excepciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar el lunes 8 y ponemos festividad en la empresa. Si somos observadores y vemos en la vista previa, ya vemos que Project ya destacó el día en el calendario de la parte superior como una excepción. Lo ha pintado de color rojo. Sigamos introduciendo los festivos. En este caso vamos a introducir la Navidad. Colocamos el 25 de diciembre. Ahora ponemos Año Nuevo. En enero. Ahora Semana Santa.
toda la semana. Y ahora, el trabajo. Ya, si la festividad se repitiera, nosotros podemos elegir, por ejemplo, el día de trabajo, los detalles, podemos decirle que sea anual, que se repita todos los primeros de mayo y podemos decirle que comience al comienzo del proyecto y que termine cuando termine el proyecto. O también que se repita un número de veces indicado por nosotros. Igualmente podemos hacerlo con todas las festividades. También haciendo doble clic de cualquier excepción podemos entrar a los detalles para hacer los cambios que uno necesita. Una vez que ya tenemos establecidas las excepciones, hacemos clic al botón aceptar. Acá vamos a incorporar los días festivos y vacaciones al calendario laboral. En cualquier momento podemos ir a proyecto, cambiar siempre el proyecto y poder añadir más festivos o más vacaciones o eliminar en cualquier caso una festividad si ya no se va a celebrar. Por ejemplo, si la fiesta de la empresa la quisiéramos eliminar, simplemente seleccionamos y hacemos clic al botón eliminar, quedaría eliminada del calendario laboral. Por tanto, ese día se programaría como un día laboral. Aceptamos de nuevo los cambios y ya tenemos preparado el calendario de nuestro proyecto. Una vez modificado el calendario base del proyecto o creado un nuevo calendario base para el proyecto, tenemos que asociarlo al proyecto. Es un paso que no debemos olvidar, puesto que si empezamos a incorporar las tareas y el calendario no está asociado, no estaremos estableciendo esas tareas dentro del periodo laboral que esperábamos. Así es que lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña Proyecto y en el botón Información del proyecto vamos a asociar nuestro calendario construcción. En este caso ya lo tenemos. ¿Sí? Seleccionamos dentro de los calendarios que hemos creado, el calendario que hemos creado basado en el estándar que después modificamos incorporando el nuevo horario laboral y las excepciones o festivos dentro del calendario, hacemos clic en aceptar. También podríamos realizar esta tarea desde archivo de información en la propiedad calendario del proyecto. Observamos que como lo hemos seleccionado, ¿sí? Que este calendario está asociado también. ¿Por qué? Porque lo hemos asociado en la información del proyecto. Entonces, ahora sí ya podemos comenzar a trabajar porque ya el calendario está asociado a nuestro proyecto. Veamos ahora cómo eliminar un calendario del proyecto. Para eliminar un calendario del proyecto tenemos que acceder al organizador. El organizador es una herramienta que nos permite copiar informes, calendarios y otros elementos a otros proyectos o a la plantilla global del sistema. Al copiar un elemento en la plantilla global, este elemento estará disponible para todos los proyectos. Para acceder al organizador, hacemos clic en Archivo y desde la opción Información hacemos un clic Organizador. En el caso que nos ocupa, como lo que queremos es eliminar un calendario, hacemos un clic Calendarios en la pestaña. Fijémonos cómo en la parte izquierda del cuadro de diálogos tenemos la plantilla global, es decir, la plantilla base de proyectos. Cada vez que nosotros creamos un proyecto nuevo, lo basamos en la plantilla global MPT. Y a la derecha tenemos todo nuestro proyecto. Y aquí podemos observar los calendarios que tenemos para nuestro proyecto. En este caso, el calendario construcción, que es el que hemos creado. Si deseamos eliminarlo, solamente hacemos clic en el botón eliminar. Fijémonos cómo nos va a hacer una pregunta y nos va a decir que si estamos seguros de que queremos eliminar ese calendario. Si hacemos un clic en sí, ya no podemos deshacer esta opción. Por lo tanto, nos informa que para este proyecto, como se ha eliminado el calendario que teníamos como calendario del proyecto, ahora se establecerá el calendario estándar. Cerramos el cuadro de diálogo y si nos vamos al proyecto información, vamos a observar que el calendario ha quedado eliminado.
Si vamos en archivo, en información del proyecto, ya no aparece. Ahora solo aparecen los 3 calendarios base del proyecto. Y por defecto se ha establecido el calendario por defecto estándar.